Gracias al comité organizador por la invitación y a todos ustedes por estar aquí. Y como ven, el tema, o el título que me tocó es un poco peculiar, pero tampoco voy a pretender a darles todo un repaso de cómo manejar o tratar pancreatitis aguda y crónica, porque yo espero y creo que todos ustedes lo saben. Entonces quizá vaya a ser más una perspectiva del estado actual. La pancreatitis aguda, para iniciar, es de las causas principales, al menos en algunos institutos, de ingreso a urgencias. Y durante todo este tiempo, y si comparamos series en diferentes institutos o incluso en las mismas instituciones, podemos ver que a lo largo del tiempo ha cambiado un poco la epidemiología. Pueden ver en esta tabla, estos son comparaciones de series en el instituto en el 98 y en el 2006, y probablemente una de las principales cosas que ha cambiado en la actualidad es la manera en cómo clasificamos a la pancreatitis. Antes era solamente grave y leve o no grave, y ahora hay una nueva modalidad que quiere decir moderadamente grave. En este PAI, y por cuestiones de acomodar otro, nada más puse ese, pero también hemos visto que las etiologías se han modificado, y esto sucede con muchas otras cosas. Y todo esto parece ser o se basa en que hemos desarrollado un mejor conocimiento de la fisiopatología y de la historia natural de la pancreatitis aguda. Antes había muchos supuestos, pero conforme ha pasado el tiempo y hemos incrementado en conocimiento, sabemos que ocurren muchas alteraciones a nivel inflamatorio y antiinflamatorio que van a ser responsables de toda la historia natural y complicaciones que hay en la pancreatitis aguda, y que esto puede variar o va modificándose a lo largo del cuadro. Esto quiere decir que es un evento muy dinámico y que en la antigüedad o hace unos años se manejaba muy estrictamente, muy apegado a ciertas reglas, pero ahora hemos aprendido que hay que ir modificando nuestro abordaje conforme va pasando y se van presentando diferentes situaciones con los pacientes, de tal forma que en la actualidad podemos distinguir dos etapas en la pancreatitis aguda, una temprana, que es en las primeras 2 semanas, y otra tardía, que es después de la tercera, cuarta semana. Y la importancia de esto, como pueden ver en los renglones de abajo, es sobre todo los eventos de mortalidad y de complicaciones, que en las primeras semanas suele ser más asociado a una respuesta inflamatoria y de manera tardía más hacia infecciones. Algo que ha cambiado, y los cirujanos pueden ser testigos de esto, es el manejo de muchas complicaciones. Probablemente sí se han modificado nuestros abordajes y nuestros conceptos, y quizá el principal ejemplo es cómo se maneja la necrosis pancreática. Estos son probablemente los primeros reportes sobre cómo se debería de manejar la necrosis pancreática, y quizá no se ve aquí, pero son reportes de 1986, 1987, tampoco es que están muy lejanos en esta actualidad. Y como pueden ver los títulos, en ese entonces se hacía laparotomía, incluso lavado peritoneal, incluso diálisis peritoneal para tratar la pancreatitis, y fue hasta que un grupo mexicano reportó que entre más tardíamente se hacía una manipulación o un abordaje quirúrgico a los pacientes con pancreatitis, les iba mucho mejor, lo cual sí vino a cambiar mucho la forma en cómo se veía y se trata la pancreatitis en la actualidad, que puede ser, como muchos de ustedes saben, a través de manejo endoscópico, y si no está el recurso, se puede hacer a través de radiología, intervención a través de catéteres percutáneos con muy buenos resultados. Todos estos cambios, conforme va avanzando nuestro conocimiento y cambian las definiciones, obviamente ha traído el desarrollo de guías, y como pueden ver, hay guías en todos lados. En México tenemos muchas guías de todos los temas que puedan imaginar, y hay guías en diferentes continentes. Todo esto suele suceder después de que cambie alguna clasificación o definición, como pueden ver en ese cuadro. Realmente estas son las guías que salieron después de la primera definición de Atlanta, y después de eso hubo muchas guías, y si ven aquí cada uno de los puntos que trataba cada una de ellas son muy similares entre sí, entonces realmente no hay mucho cambio, pero probablemente el número de puntos que van tocando va cambiando conforme más se alejan. Entonces, ¿qué ha pasado en la actualidad? Definiciones de Marsella
y de Atlanta se han ido actualizando, y quizá las definiciones y guías que utilizamos ahora, las más recientes fueron publicadas en el 2012, que es la revisión de la clasificación de Atlanta. Esto, nuevamente, comparado con el cuadro anterior, ha dado pie a que existan nuevas guías. Entonces pueden ver aquí que después de la publicación de Atlanta, la Asociación Internacional de Páncreas publicó sus propias guías, después el Colegio Americano, y quizá las más recientes y probablemente las más completas, por esto que les menciono, que va modificándose nuestro conocimiento e investigación, pudieran ser las japonesas. Sin embargo, parece ser que no hay muchas diferencias entre ellas, entonces puede ser, o podríamos decir que cualquier guía podría ser suficiente. Y las guías, la bondad que tienen, o lo bueno, como para seguir con el título de la presentación, es que cuando se siguen, o las decisiones terapéuticas siguen las guías, parece ser que sí mejoran los desenlaces y disminuyen las complicaciones. Este es un estudio multicéntrico hecho en Hungría, y aquí pueden ver varios puntos que pueden tocar las guías y que han modificado nuestro manejo de la pancreatitis. Aquí, de acuerdo a gravedad, pancreatitis leves en verde, moderadamente graves en amarillo y graves en rojo, pueden ver que se les administraron diferentes cantidades de volumen o de hidratación endovenosa, pero cuando se hace un estudio en cuanto a seguimiento o hidratación de acuerdo a las guías, pueden saber que independientemente de la gravedad, cuando las guías no se seguían y se les administraban más líquidos de los que se recomiendan, la mortalidad se dispara. Igual en este PAI pueden ver cuando se utiliza o no un apoyo de nutrición enteral. Nuevamente, cuando las guías no se siguen, la mortalidad sobrepasa la mitad de los pacientes, no así cuando las guías se seguían en cuanto al apoyo nutricional, la mortalidad era significativamente menor. Igual en cuanto a la intervención, cuando la intervención se hace temprana, la mortalidad es significativamente mayor que cuando se hace de manera tardía. Entonces esa es la bondad de las guías. Otro ejemplo es el manejo escalonado de la necrosis pancreática, o el step-up approach, y que también pueden ver que a través de los años, por ahí de la década de los 90, se podía esperar una mortalidad del 44%, y ya que se sigue un abordaje más escalonado como lo proponen las guías, baja significativamente, al igual que la mortalidad hospitalaria. Entonces realmente las guías parecen ser muy buenas. Lamentablemente, la parte fea o la parte mala es que la utilidad y los resultados va a depender de qué tan bien o tan mal las cumplamos, como se los mencioné. Y estos son otros ejemplos de qué sucede cuando las guías no se siguen. Pueden ver aquí que realmente menos de la mitad de los pacientes se les había realizado una tomografía cuando estaba indicado, o se les había iniciado antibióticos cuando estaba indicado. Incluso vean cómo, a pesar de que ya llevan mucho tiempo estas guías publicadas, se han ido evolucionando, aún se siguen utilizando antibióticos de manera profiláctica y no para realmente una infección ya establecida. Otro punto débil de todas las guías y de nuestros conocimientos es que cuando estas guías, o tenemos conocimientos que nos dan o nos indican recomendaciones muy débiles, o la evidencia es de muy baja calidad, esto, desde un punto de vista, lo podríamos interpretar como una oportunidad para investigar, pero para el clínico en general puede ser algo muy laxo y es una oportunidad para improvisar, ¿no? Decir, ok, pues si las guías no están seguras en esto, puedo hacer lo que quiera y ver qué pasa. Y ejemplos de esto son cómo se aborda una pancreatitis idiopática, cuál es la mejor estratificación de riesgos en pancreatitis aguda, algunas definiciones del síndrome compartimental, descontaminación, o incluso cuándo hacer una colangiopancreatografía. Otra cosa que también vale la pena evaluar al momento de seguir o no las guías es quién las hizo. Este es un estudio que indica que aquellas guías que están apoyadas o han sido organizadas por instituciones profesionales, llámese hospitales, universidades, incluso asociaciones médicas, tienen una calidad mucho mejor que cuando esto se hace por grupos individuales. Y dándome un poco a la tarea de evaluar las guías actuales de diferentes formas, de acuerdo a esas escalas que ustedes pueden ver, entre más grande es el número, la guía es de mucho mejor calidad. Entonces parece ser que al menos las guías actuales son de muy buena calidad y se podrían utilizar sin ningún problema. En cuanto a la pancreatitis aguda, creo que
hemos aprendido lo que no debemos de hacer, sí hemos mejorado nuestro conocimiento en fisiopatología, hemos modificado y subclasificado las enfermedades y esto nos ayuda a estratificar mejor los riesgos, aunque hay muchas guías, parece ser que estas son de adecuada calidad y confiables, pero sin embargo aún no somos capaces de estratificar muy bien la gravedad, seguimos perdiendo pacientes graves y esto contrae o atrae que la mortalidad no la modifiquemos y todavía no somos capaces de prevenir de manera adecuada los eventos agudos. Rápidamente, en cuanto a pancreatitis crónica, también todo el conocimiento e investigación que hemos realizado nos ha llevado a una mejor comprensión de la fisiopatología, sobre todo los estudios a nivel genético nos han ayudado a comprender mejor y esto ha llevado a que incluso caractericemos diferentes vías de desarrollo de pancreatitis crónica. Hay una vía asociada al alcohol que combinada con tabaco y algunas alteraciones genéticas provoca pancreatitis recurrente y activación de las células estelares pancreáticas y fibrosis. Hay otras patologías que se asocian principalmente a alteraciones genéticas, otras alteraciones ductales o incluso a triglicéridos y todas ellas a través de diferentes vías metabólicas pueden provocar pancreatitis crónica y la utilidad de este conocimiento es que nos da luz hacia ciertos blancos terapéuticos. También la forma en cómo se clasifica la pancreatitis actualmente ha cambiado. Este es otro estudio comparativo entre una serie del 90 y otra reciente que vamos a presentar los resultados en esta semana. Ha cambiado nuestra forma de clasificar la pancreatitis y también se ha modificado la cantidad de pancreatitis alcohólicas, idiopáticas o incluso de otro tipo y aunque no somos capaces todavía de modificar la historia natural de la enfermedad, obviamente al detectar cierta etiología podemos modificar o incidir más en los factores de riesgo de cada paciente y de cierta manera retrasar probablemente el desarrollo de algunas complicaciones. Lo que sigue siendo una lucha y todavía no tenemos mucha luz es en cuanto al diagnóstico temprano de la pancreatitis crónica. Todos estamos acostumbrados a diagnosticar pancreatitis crónica cuando el paciente ya tiene calcificaciones, dilatación del conducto o atrofia pancreática o incluso esteatorrea evidente. Sin embargo, el diagnosticarla en etapas tan tardías no es tan relevante clínicamente porque no podemos incidir de manera beneficiosa para los pacientes y lo que se está haciendo en todo el mundo es tratar de detectarla de manera temprana. El problema es que si ustedes recuerdan la historia natural de la pancreatitis, puede ser que empiecen con cuadros recurrentes de pancreatitis aguda o solo dolor abdominal, pero por la reserva funcional pancreática ni vamos a ver esteatorrea y tampoco vamos a ver calcificaciones y eso es lo que dificulta mucho el diagnóstico. No estamos acostumbrados a buscar pancreatitis crónica y perdón por la desconfiguración de la diapositiva, pero bueno, en la actualidad, siendo un poco pragmáticos, podríamos clasificar a la pancreatitis crónica en la típica que estamos acostumbrados a ver o de conductos grandes, que realmente no significa ninguna dificultad para llegar al diagnóstico y probablemente la que más nos interesa en la actualidad es la pancreatitis temprana o de conductos pequeños en la que no vemos ningún cambio estructural o funcional clínicamente evidente. El que no sea evidente no quiere decir que no está sucediendo. Y para esto se han desarrollado diferentes métodos diagnósticos. Tenemos pruebas de imagen que tratan de evaluar cambios parenquimatosos o ductales tempranos, no los que ya les había mencionado, y también hay pruebas funcionales que tratan de evaluar la función secretora del páncreas a través de secretina que lamentablemente no está disponible en México, o bien la función digestiva a través de medición de la estasa fecal o estimulación del páncreas con colecistocinina. Y hay algunos estudios que han demostrado que probablemente la combinación de estudios funcionales y estructurales sea lo mejor a seguir. Entonces, rápidamente para repasar esto, sí hay pruebas funcionales directas. La más conocida es la estimulación con secretina. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta o clarificar es que la secretina nada más va a evaluar la función de secreción de agua y bicarbonato, pero hay estudios que dicen que es comparable con la función secretora, no al 100%, pero sí es comparable con una disminución en la función digestiva del páncreas. Hay estudios que utilizan la secretina y la resonancia magnética para no solamente estudiar la estructura del páncreas, aquí pueden ver muy bien el conducto pancreático,
pero si ven aquí, después de cierto tiempo se empieza a pintar el duodeno, empieza a haber señal en el duodeno y eso representa agua y bicarbonato. Entonces, a través de software se puede evaluar no solo la estructura pancreática, sino también la función secretora, y uniéndolas, esto ha dado resultados muy adecuados para poder detectar alteraciones digestivas y estructurales tempranas. La elastasa fecal, que es así, puede ser la única prueba que tenemos disponible en México, es muy buena cuando también ya se tiene alteraciones digestivas avanzadas. Tiene mucha interferencia por factores no pancreáticos y el principal es evacuaciones muy líquidas. Cuando hay evacuaciones muy líquidas, la elastasa se diluye y pierde sensibilidad y especificidad. Y esto es lo que ha provocado que no pueda ser tan útil y se tenga que combinar con pruebas estructurales. Y estos son ejemplos. Esto pueden ver que son pacientes, los negros con pancreatitis crónica y los blancos, pacientes a los que se les sometió una pancreatectomía de diferente dimensión o cantidad. Y pueden ver que pacientes con cirugía pueden tener elastasas fecales normales, incluso pacientes con pancreatitis crónica pueden tener elastasas fecales normales, y aquí pues ya si se pasa esta línea, que es la línea de esteatorrea clínicamente evidente, pues ya la elastasa fecal puede detectar casi a todos. Esto es un ejemplo de por qué la elastasa fecal tiene tan baja sensibilidad. Igual que esto se midió la elastasa fecal pancreática y se comparó con la elastasa fecal, y pueden ver que no hay muy buena correlación en ambas columnas. Y esto obviamente se ha modificado con el desarrollo del ultrasonido endoscópico, que también lamentablemente, aunque es una de las mejores herramientas que tenemos para estudiar el páncreas, no está disponible en todos los sitios. Pero se han desarrollado criterios que pueden distinguir cambios muy incipientes que no se ven por tomografía. Como pueden ver aquí, son lobulaciones, algunos hilos hiperecoicos, que todo esto representa fibrosis en etapas muy iniciales y que de otra manera no se podrían ver. Si esto lo combinamos con algunas otras pruebas funcionales, como sería la prueba de aliento con triglicéridos, incluso con elastasa fecal, pues obviamente eso incrementa nuestras posibilidades de diagnosticar pancreatitis crónica en etapas tempranas. Y si lo combinamos con elastografía, que hay algunos equipos que ya la tienen integrada, esto va a mejorar también por mucho nuestra capacidad de poder detectar a estos pacientes y ofrecerles un mejor tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que pacientes sin esteatorrea pueden empezar a tener ya deficiencias nutricionales y que los va a llevar a tener complicaciones o de osteoporosis temprana o de algún otro tipo. Entonces, ya casi para concluir, en cuanto a la pancreatitis crónica, pues sí hemos mejorado nuestro entendimiento de la fisiopatología, tenemos una mejor clasificación y podemos detectar muchas etiologías que no teníamos antes, y sí podemos estratificar algunos riesgos como de cáncer, que se eleva muchísimo en personas que son portadoras de ciertas mutaciones. Sí hemos desarrollado pruebas diagnósticas y parece ser que la combinación de estudiar la estructura con la función del páncreas es la mejor manera de detectar pacientes tempranamente. Lamentablemente la disponibilidad de muchas de estas pruebas es limitada y también seguimos teniendo muchas limitaciones por lo mismo para un diagnóstico temprano, y todavía no estamos en la capacidad de poder modificar la historia natural, pero sí probablemente de enlentecer o de detectar complicaciones de manera temprana. Gracias.